Soy Araceli Ferreira, soy diputada nacional de Corrientes del movimiento Evita, Peronismo para la Victoria, e integro el interbloque Red por Argentina. Justamente, si no me equivoco, hoy se cumple, hoy o ayer se cumplió un aniversario de aquel debate presidencial de cara, bueno, justamente a las elecciones que terminaron poniendo a un Macri de presidente en segunda vuelta con un 2%, y es el Día Nacional de la Mentira, digamos, porque la verdad es que hicieron exactamente lo contrario de lo que habían prometido, y entre ellos el tema de controlar la inflación, las tasas de pobreza, bueno, las cuestiones que estaban en la agenda en aquel momento, y de una situación que es muy grave, porque encima terminamos acordando con el Fondo Monetario, después de haber tomado la mayor cantidad de deuda externa, una deuda externa que nadie la vio, que se fugó, que es espuria, y estos acuerdos con el Fondo Monetario que no pasan por el Congreso, que son nulos, pero que además estamos en una situación de default encubierto. Si el Fondo Monetario no hubiera concurrido a auxiliar a la administración de Macri, esto estaría estallando por las llamas, porque, bueno, de hecho también del mejor equipo de los 50 años se fueron casi todos, digamos, de todas las áreas, de las áreas económicas, de trabajo, de salud, de Cancillería, han tenido que estar recambiando a cada rato funcionarios, porque la verdad es que ha sido un desgobierno en el mejor de los casos. Yo personalmente creo que este es un modelo exitoso, en eso coincido con Marcos Peña, solo que digo que es un modelo exitoso de saqueo y fuga de capitales. No hemos alineado con lo peor del capitalismo mundial, digamos, con los fondos buitres, con la usura institucionalizada, con ese sector que hace que un 1% de la humanidad acumule riquezas por encima de lo que tiene el resto de 3.500 millones de habitantes. Este gobierno se ha asociado a ese sector que está provocando una crisis humanitaria y, bueno, y una crisis social y política muy grande en el país, que bueno, yo creo que no hace falta a veces ni explicarlo, sino que uno sale a la calle y se encuentra todos los días, y después cosas esquizofrénicas. El precio del aceite, que está carísimo, o sea, han logrado dolarizar las tarifas y los precios de alimentos en un país que es productor de ambas cosas, de energía y alimentos, pero después irracionalidades. El litro de aceite sale casi lo mismo que un litro de nafta, digamos, y con componentes que golpean sobre todo a las economías regionales o del interior, porque en Corrientes, en mi provincia, hay lugares donde la nafta, el combustible, se está pagando 60 pesos. Es una esquizofrenia total, en la que en 2 años y pico, casi 3 de gobiernos, han sacudido y desorganizado a toda la sociedad argentina. Por eso hablo, por un lado hay una acción de desgobierno, pero por el otro lado es un modelo exitoso que ha consolidado ganancias multimillonarias para todos esos que tienen cuentas offshore. Yo de las encuestas las miro, y aparte siempre con un matiz de sospecha, porque en general tienen ese condimento del que las encarga, le pone un plus, digamos. Pero en general todas las encuestas que se vienen conociendo en este último tiempo, de distintos sesgos, incluso encuestadoras que han trabajado para el propio gobierno, hay una caída muy grande, no solo de imagen, sino de intención de voto del propio presidente, y arrastra a sus eventuales sucesores como María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta. Es decir, le bajó mucho el techo, pero también les bajó el piso. Y por el otro lado, sacando un candidato del peronismo, que es Urtubey, que era el único que aparecía perdiendo en un escenario de balotaje. Después el resto de candidatos y candidatas de la oposición hoy estaban ganando las elecciones. Esos son datos nuevos, porque hasta hace un tiempo estaba medio peleado, incluso Cambiemos con una posición de preeminencia. A mí me parece que pasó eso, que incluso los candidatos opositores
levantaron los techos que parecían inflexibles y tienen pisos altos, algunos particularmente como la expresidenta. Así que yo creo que Cambiemos está en una situación de crisis, pero ahí entra este otro condimento que hablaba del acuerdo con el Fondo Monetario, porque además de esconder el default en el que estaríamos, va a ser el financista de la campaña de Cambiemos, porque el 88% de los fondos del préstamo, que encima son se adelantan tramos que tendrían que haber llegado al país en el 2020 y 2021, lo adelantan, y el 88% va a entrar antes de las elecciones de octubre del 2019, lo cual también es una barbaridad y una injerencia inadmisible, porque además de la renuncia de soberanía, vuelvo a decir, es el financista de la campaña de Cambiemos, es un escándalo total. Hay un déficit porque teniendo un parlamento con mayoría opositora, que es la decisión soberana del pueblo argentino, sin embargo, le ha tenido el gobierno la colaboración cada vez más reducida, pero colaboración de la oposición para sacar leyes de neto corte antipopular, que provocaron el industricidio más salvaje que estamos viviendo, bueno, todas las cuestiones. Pero creo que fueron pasando dos cuestiones. Una, que los resultados electorales del 2017, perdón, mostraron algo, lo simplifico, pero tiene una raíz más profunda, que Corea del Medio no daba timing electoral y no traccionaba votos. Esto yo creo que es parte de algo mucho más complejo, lo estoy simplificando a la realidad local, pero hay todo un estudio, porque el sistema de partidos tradicionales, no en el sentido que sean conservadores, sino de larga data, los que tienen más preeminencia, sobre todo en los órdenes nacionales, pero de extendido, hablamos no solo de Argentina, hablamos de Estados Unidos, el fenómeno Trump, estas cuestiones, y porque antes los partidos, sobre todo como producto de ese tema, el consenso de Washington, fin de la historia, que se terminaron las ideologías, y los partidos, para ganar elecciones, para ser competitivos electoralmente, se colocaban en el centro. Y eso hizo también que, lo vivimos acá en Argentina, que se pierdan las fronteras. ¿Qué significaba el PJ, la UCR? Eso en los 90 quedó se perdieron los márgenes, y un poco lo que estalló en el 2001, ese que se vayan todos, hizo estallar ese sistema de partidos en nuestro país. Y me parece que hoy lo que genera apoyos y adhesiones son posiciones mucho más, no del centro, sino más explícitas, tomando posiciones claras en lo político, en lo ideológico. Uno no coincide en nada con lo que es no solo el discurso, sino la acción de gobierno de Trump o las campañas y los discursos de Bolsonaro, pero tienen ese componente. Y del otro lado se construyen también nuevos conglomerados con componentes que no sé cómo decirle, no sé si es que se le oponen, pero sí que son netamente distintos. Y tenemos estos otros fenómenos, por eso decía, son fenómenos que no solo son locales o nacionales, sino tendencias, no me animo a decir si internacionales, pero sí hay como una corriente que en América Latina y en América viene mostrando ese tema de que esa posición conservadora del centro ya no es competitiva electoralmente. Y eso me parece que ha hecho que muchos vayan repensando sus lugares. Después, por otro lado, personalmente yo creo, y siempre lo dije, si en la calle estamos juntos, si en las protestas estamos juntos, es imposible no poder construir una posición legislativa más sólida, que cuando logramos hacerlo, sacaron leyes que las tuvo que vetar Macri, como el antidespido, la ley, que el tema de tarifazos, hubo otra serie de leyes importantes. Y después eso también tiene que tener un correlato electoral, porque si uno no junta inteligencia, músculo, no solo candidaturas, para tener propuestas, el escenario que vos decías va a suceder, teniendo por primera vez, tienen en todos los mayores aparatos políticos, electorales, las mayores fuerzas de seguridad alineadas bajo el mismo gobierno,
el tema de la capital, provincia de Buenos Aires y nación. Eso es un poder electoral que creo que no lo tuvo nadie en 30 años, en esta etapa democrática nadie. Entonces, si no se junta toda esa otra inteligencia, obviamente que vamos a condenar no a los dirigentes, sino al pueblo argentino a 4 años más de masacre social. Mira, Cristina es la dirigenta que tiene el piso electoral de adhesiones más alto. No hay otro, porque Macri es un emergente de ese conglomerado que es Cambiemos, digamos. Cristina tiene ese piso que es un piso propio y que incluso hay que ver si esas cosas después se transfieren o no se transfieren, mirando un poco lo que pasó en Brasil. Bueno, hay otros lugares también que se pueden tomar de ejemplo. Y yo creo que primero, no sé qué va a hacer Cristina, yo creo que esa decisión, Cristina siempre las ha tomado de modo personal, digamos, no es que te vas y haces un congreso y discutís candidaturas. Lo que yo aspiro es que, por lo menos dentro de todo este espacio opositor, se pueda primero terminar con las divisiones del peronismo, que es la base fundamental que necesita Cambiemos para seguir ganando elecciones. Y capaz lo mejor sería que se puedan hacer pasos y aplicar esa vieja máxima del peronismo, que el que gana conduzca y el resto acompañamos. Si es Cristina, si es otros candidatos, habrá que verlo, digamos, pero sí buscar un mecanismo de resolverlo. Una de las formas es ese tema de ir a internas y aplicar el sistema DONT, terminar con esas mayorías que el que ganaba se llevaba todo, porque eso la verdad es que atenta contra toda posibilidad de acuerdos. Y bueno, y generar unas pasos que aparte a su vez sean competitivas, digamos, porque si vos tenés distintas candidaturas que expresan, porque acá yo lo decía, no se trata de juntar a todos y homogeneizar pensamiento, no es que porque nos juntamos todos nos volvimos peronistas o todos nos volvimos cristinistas, al contrario, yo creo que hay que sostener la diversidad de miradas, de experiencias, de posicionamientos, y desde esas diferencias construir una herramienta electoral y que también va a tener que ser de gobierno, porque el gobierno que se viene va a ser mucho más duro que lo que le tocó a Néstor en el 2003, por ejemplo. Así que me parece que el desafío es muy grande, el tiempo es poco, y que bueno, que el árbol no nos tape el bosque y que las apetencias personales no sean la traba para un proceso que es no solo necesario, sino imprescindible. Y siempre hubo diálogos. Es más, el otro día lo escuchaba a Ratazzi diciendo que le había ido mejor a él en toda la parte de autopartes con los gobiernos de Néstor y Cristina, pero bueno, preferían todas sus fichas las tienen puestas en Cambiemos. Bueno, ellos son dueños como empresarios, habrá que ver cuáles son estos otros negocios. Yo creo que tiene que ver mucho con este tema de ir transformando esos activos del capital más vinculado a lo industrial, transformarlo en capital que entra a la especulación financiera, y ahí donde entró con Cambiemos. Diálogo siempre hubo, digamos. Ahora, ¿cuáles son los sectores con los cuales uno podría transitar espacios de construcción electoral? Y sin duda no va a ser con todo esa lista de Forbes que te pone 50 empresarios que tienen 70.000 millones de dólares en el exterior, que es más que el préstamo del FMI, y obviamente con ese sector no vamos a tener puntos, no solo puntos de diálogo, sino tampoco nos vamos a tener puntos de acuerdo. Pero ahora todo lo que realmente sostiene el trabajo argentino y el alimento, las cosas que los argentinos necesitamos y consumimos, que son las pymes y micropymes, yo creo que ahí sí es necesaria una alianza que también exprese, porque ellos son los principales castigados. Este modelo necesita que cierren las pymes, porque ese proceso de acumulación de capitales lo tenés que sacar del mercado que estaba en servicios, que generaba puestos de trabajo. Eso para ellos es capital que lo quieren apropiar, entrar a la timba financiera, ese 70% que te están dando de BAC, no sé cuánto cerraron la LELIC, 45, 50%, que es una, no sé,
no solo moralmente, sino legalmente es un escándalo, después te lo transforman en dólar y te lo fuga. Entonces, ese mismo sector de ese empresariado que está en crisis, que no puede pagar, nosotros hemos recibido empresarios que te mostraban la nómina de personal pagando aportes, estando en blanco, la nómina de personal pagaban menos, toda su nómina de personal, que lo que le estaban llegando las facturas de servicios. Ese desequilibrio, esa desorganización, no solo fue la vida de los argentinos, sino también de toda la estructura económica. Y la verdad que cuando hablamos de industricidio, son justamente estos sectores a los cuales nosotros tenemos que incorporar en un proyecto, porque son los primeros sectores a los que tenemos que recuperar y reponer. Lo que pasa es que nosotros tenemos una provincia que en 20 años de gobierno radical consolidó la pobreza. Nosotros casi no tenemos industria. Es más, de hecho, las industrias que teníamos, tipo Haití, que es la emblemática textil, Alpargata, una subsidiaria de Alpargata, o estaban cerrando o reduciendo horas de trabajo, dando vacaciones anticipadas. Y pega muy fuerte porque allá el promedio salarial es de 6.000 pesos. Lo que pasa es que no es este monstruo de Buenos Aires, sino que vos todavía funcionás, almorzás juntos, entonces los gastos de alimentación se socializan. Vos acá en Buenos Aires tenés que salir a comer, es otra dinámica, te vas todo el día, volvés a la noche. Allá todavía las redes de contención familiar aguantan, pero cada vez se siente más, digamos. Ya el tema de uso de autos de clase media, bueno, la clase media dejó de cambiar autos. Este tema que cada 2 años venías cambiando, en Corrientes ya no se produce. Así que es una provincia que está muy golpeada por eso. Y después el otro problema que tenemos es el tema del narcotráfico, que estalló mucho por el tema de Itatí, que es la sede de la Virgen de Itatí. Pero ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que en este universo de pobreza que tenemos, muchas veces transformarse en dealer o mula es el primer empleo que tiene la juventud en Corrientes. Así que eso, estamos con una situación grave. Nosotros no elegimos en este turno gobernadores e intendentes, solo legisladores. Es una particularidad que nos queda como recuerdo de cuando Aguad pasó un año estuvo de interventor. Aguad destruyó Corrientes, despidió 10.000 empleados públicos, recortó la jubilación en 33%. Así que bueno, Corrientes, ahí sí, un buen ejemplo es las peleas internas del peronismo, son funcionales a que sigan gobiernos porque allá es un gobierno, es radical formalmente, pero la verdad que son muy conservadores los radicales de Corrientes. No, yo creo que, por lo menos tomando lo que pasó acá en Argentina, que más allá del tema de que nos faltaron 5 senadores, este fue nuestro primer test donde llevamos el proyecto al recinto, lo aprobamos en el de legalización del aborto en diputados, y Senado, que fue una cámara que nunca ni siquiera habíamos presentado el proyecto de la campaña. En el primer test nos faltaron 5 senadores, así que yo hago un balance exitoso, pero lo más importante fue esta marea verde, el líter, el bombo, la irrupción de la juventud, los colectivos de artistas, de escritoras, jugándose muy fuerte. Y lo que nosotros logramos, para mí, fue exponer lo que ya venía siendo estos fenómenos, que no sé si se usan la religión como excusa, digamos, hay mucho fundamentalismo detrás de determinadas usinas que son patriarcales, pero pudimos desnudarla. En Corrientes ya venía, por ejemplo, haciéndose rituales tipo esto que uno ve en la televisión de la Iglesia Universal, lo hacían en la Casa de Gobierno. Una cosa fuerte, digamos. En el norte venían la avanzada de estos sectores, ya hace mucho que vienen oponiéndose a la ESI, a la educación sexual, a lo que ellos llaman la ideología de género. Yo creo que con todo este movimiento verde lo que pudimos hacer es colocarle la luz de la cámara y visibilizar lo que venía siendo oculto, y ahora estamos en mejores condiciones de poder contrarrestar estas dosis, porque uno a estos sectores no es que no te metas con mis hijos, si los dejamos nos llevan a la época de la Inquisición y las hogueras, porque justo hoy estaba discutiendo
y toman como emblema, por ejemplo, se quieren hacer los científicos. Entonces citaban al Consejo de Pediatría Americano, que no es la asociación americana, no es la asociación profesional, es una especie de ONG. Y no solo se ponían a la ESI porque te planteaban el tema de la educación sexual, solamente la abstinencia sexual hasta el matrimonio, sin ESI, pero después se oponen a las vacunas, reivindican el castigo como método de formación de los jóvenes, son realmente trogloditas. Nos toman a nosotras las mujeres, porque tal vez somos el movimiento, no estamos organizados, pero sí con más participativo y más multitudinario, y que de última, a lo largo y ancho del mundo, estamos cuestionando esta etapa del capitalismo tan concentrado. Entonces, nos toman a nosotras, pero en realidad vienen a proponer una involución de la sociedad y dejarnos en la época de las carretas.